Estamos en la segunda parte de asesoría con el grupo 300 de metodología de la investigación. Continúa, Andrés, por favor. Gracias. Bueno, y ya entonces entrando más en el tema del marco metodológico como tal, pues partimos de las definiciones que nos da la literatura, la academia, y dentro, digamos que dentro de ese texto, el de Taylor y Bogdan, dice que hay un proceso de 3 etapas que me pareció como pertinente aplicado digamos, a la metodología que vamos a utilizar en el tema de la revisión documental. Entonces la primera pues era la fase de descubrimiento, que era buscar todos los temas y los datos, todo lo que hubiera referente digamos, al objetivo que teníamos planteado al inicio y pues basados en la pregunta, que es más o menos algo muy parecido a lo que usted nos acabó de nombrar en las 3 etapas, la identificación, análisis y el diseño. Sí. Entonces, básicamente aquí es más o menos lo mismo, pues vamos a aplicar esa misma metodología. Primero recolectar los datos, luego filtrarlos, una fase de codificación o de síntesis, y luego viene una digamos, como de resumir y plantear todos los datos que ya filtramos en su momento. Ajá, sí. Y partir de ahí ya podríamos entonces, digamos, redefinir todas estas etapas con la información que se ha filtrado para de ahí nosotros poder establecer nuestro marco metodológico como tal. Ok. Pero digamos que, por ejemplo, a mí personalmente ahí tengo una pequeña confusión. Digamos que revisando ciertos otros trabajos, otras guías y demás, digamos que hay como una definición de cada metodología, del marco metodológico como tal. Entonces, por decir algo, si usted revisa un trabajo, no sé, de pronto académico, universitario y demás, siempre hablan de una metodología, listo, un enfoque cualitativo, una técnica de investigación documental, pero también hablan de un tema directo, descriptivo, transversal, toda esa cuestión, pero ya entonces en esos temas no entendí y ahí me perdí. Pero no entiendo, mi Andrés. O sea, que aparte del marco metodológico encuentras otro tipo de orientaciones o cómo es. No, o sea, digamos que estuve revisando literatura como para guiarme un poquito, para entender un poquito más el tema del marco metodológico. Sí, porque lo que yo había visto en otros trabajos es cuando ellos definen la metodología, la definen con unos términos que pues la verdad no había entendido y no he estado tratando de buscarlos para entender qué son. Porque ellos establecen unas metodologías descriptivas transversales o descriptiva directa. ¿Sí me hago entender? O sea, Sí, como sí, sí, definir te muy entiendo. puntualmente esa metodología con unos términos que la verdad no los conocía y pues en la web no los habíamos mencionado. Pero entonces, o sea, terminé que dije, no, voy a dejar eso aparte porque si no me voy a enredar más Sí, y o me sea, concentro sí, en lo que vi en la web. sí vas a encontrar muchas cosas, sí. O sea, en investigación tenemos un montonón de modelos impresionantes frente a la clasificación de cada una de las etapas, ¿sí? Entonces, dentro de lo cual, incluso hay un texto que es Hernández Sampieri, que habla, es que es un textico así, que yo se los envié en algún momento, y habla de toda la definición del marco cuantitativo, del marco cualitativo, de la clasificación mixta, pero es un montonón de definiciones. Entonces, claro, si vamos a entrar a mirar cada una de la presentación de diferentes proyectos, pues cada uno va a tener una interpretación completamente diferente. Entonces, no te compliques por ese lado y concreta en el trabajo que estamos haciendo. Entonces, el proceso metodológico es lo que también te va a ayudar a encontrar el cómo vas a hacer tu trabajo, ¿sí? O sea, eso es lo que necesitamos que cuenten dentro del marco metodológico. Dentro del marco metodológico tiene que estar también el cronograma, cuántas etapas lo van a plantear, cómo van a empezar a hacer esas búsquedas. Dentro de ese proceso, los objetivos específicos, cómo van a empezar a desarrollar cada proceso. Eso va dentro de lo metodológico. Lo metodológico es el hacer, ¿sí? O sea, ahí es donde ustedes tienen que especificar cómo van a desarrollar su proyecto. Entonces, listo, se encontraron tales, de tales, o sea, van a ir colocando cada una de las etapas y puedes mirar el proceso de codificación que tienes ahí, o sea, de análisis de la información. Y eso les va a permitir también ir reconociendo los instrumentos que ustedes van a manejar.
Entonces, que necesitamos de pronto encontrar en algún trabajo, encontraron una entrevista, entonces van a hacer el análisis de esa entrevista porque les sirve para el análisis de su proceso. ¿Sí me hago entender? Entonces, no te compliques con las otras líneas porque, y si no, eso va para como un trabajo de unos 2 años en proyectos de investigación. La idea es que ustedes puedan encontrar el proceso y entiendan el marco para que cuando ya tengan que salir a campo puedan hacerlo. ¿Sí? Sí, señora. Sí. Entonces, sube por favor. Entonces eso. Ustedes pueden determinar estos 3 elementos para el trabajo metodológico. Entonces, dentro de ese análisis primero, y eso aplica a lo que tú decías, a lo que les decía ahorita con los objetivos. O sea, siempre van a encontrar en la gran mayoría de elementos son 3 y siempre traten de guiarse por esa triada. Todo el proceso de investigación, la gran mayoría se maneja por triadas. Entonces, ¿cuáles son las 3 fases que a mí me permiten desarrollar el proceso? O sea, yo tampoco voy a descubrir el agua tibia en La Guajira. Necesito plantear un diseño que me permita, a partir de los hallazgos que yo encuentro, cómo les permito a ellos también generar otras alternativas. ¿Sí? Entonces, fíjense, listo, en la fase de descubrimiento, hagan toda la búsqueda y el rastreo y vayan documentando todo ese proceso. Eso es el marco metodológico, que a la par de eso va teniendo toda la influencia del marco teórico y es cómo yo pongo a dialogar a todos los escritores o todas las fuentes bibliográficas que yo tengo para que me aporten en el proyecto que yo estoy haciendo. Entonces resulta que encontré un ingeniero que hablaba de energías renovables y limpias y escribió sobre la situación y de cómo la gente en las comunidades menos favorecidas puede implementar diferentes recursos. Entonces yo hago que eso me aporte a mi proceso en el proyecto y lo voy metiendo y voy charlando con eso. ¿Para qué me sirve? Y el proceso de investigación es eso, irme tejiendo dentro del marco teórico y el marco metodológico cómo yo hago para presentarles esa guía de trabajo. ¿Mm? Entonces, Sí, señora. es una construcción de conocimiento. Entonces, el marco metodológico es eso, el cómo lo van a hacer. En alguna partecita tienen que mirar cuáles son las etapas que van a desarrollar. Mínimamente tienen un proyecto, por ejemplo, de 6 meses, o sea, que dure 6 meses. Hagan la proyección. O sea, igual ustedes tienen que presentar ahorita, ese es el documento, el informe. Pero entonces ustedes van a hacer una proyección de 6 meses para decir en esos 6 meses cómo van a alcanzar a hacer su proceso. Y desde ahí lo van desarrollando. ¿Sí? Sí, señora. ¿Un poquito más claro? Claro, sí, sí. Listo, Sí, listo. profe. Gracias. Bueno, familia, vayamos mirando porque me quedan 10 minutos y tengo otra reunión a las 6. Listo, técnicas de recolección de información. Bueno, observación, entrevista, revisión documental, encuestas, enfoque, grupos de enfoque, técnicas. Cuéntame en eso, por favor. Digamos que estos son como los instrumentos para recolectar la información a través de la observación directa, bueno, de entrevistas. ¿Pero eso ustedes lo van a hacer? No, digamos que, pues según lo que entendí yo en el texto, es definir cuáles son los instrumentos digamos, en el enfoque cualitativo. Son estos. Sí, pero ustedes la van a 6. aplicar. Y ya de aquí nosotros vamos, o sea, pensé yo en aplicar estos 3. Pues observación porque estábamos pensando bueno, digamos que hablé con una persona en La Guajira y digamos que a través de él íbamos a realizar ese tema de recolectar cierta información puntualmente allá. Pero no es observación. Pero ojo porque ahí ustedes ya se están complicando. O sea, ustedes van a hacer una guía a partir de un análisis documental, ¿cierto? Entonces, lo primero sí es determinar esa revisión documental. Ahí no hay lío. ¿Sí? Listo. Pero frente a esa observación, no, porque ustedes no van a estar en campo. Ustedes no van a ir a trabajar una IAP, investigación, acción, participación con la comunidad para que a partir de su observación hagan su análisis. No, o sea, no tenemos la posibilidad de hacer eso. Entonces, ¿qué otras herramientas pueden hacer? Lo que tú dices de la entrevista. Entonces, bueno, entonces ahí sí pueden utilizar una entrevista que tiene que ver con otro agente directo de la zona que le va a permitir generar ese tipo de reconocimiento desde otra dinámica que no sea la revisión documental. Sí, o sea, son esas 2 fuentes. ¿Sí? Sí, y una tercera, ¿cuál podría ser? No, no necesariamente tienen que tener 3. O sea, no Ok. necesariamente. O sea, miren ahí qué es lo que verdaderamente van a hacer.
Entonces, con la revisión documental nomás tienen para entretenerse en un ratico mientras leen, mientras hacen el análisis, mientras hacen toda la categorización, mientras van determinando qué me sirve y qué no me sirve. O sea, por eso los proyectos de investigación necesitan tener también un cronograma. O sea, ¿qué es lo que me va a permitir a mí desarrollar eso? Y cuando dice técnicas de recolección de información, o sea, no, miren cuáles, ya. O sea, grupos de enfoque, no van a ir a los grupos de enfoque. Técnica Delphi, ¿qué interpretaron por técnica Delphi? Como una reunión interactiva, o sea, no necesariamente tenían que estar presentes todos como el grupo de enfoque, Ajá, sino puede ser una reunión virtual, algo muy parecido a lo que estamos haciendo acá por Zoom. sí. ¿Y eso sí lo podrían hacer? De pronto sí es posible, Bueno, pero por ahí con máximo una o dos personas podríamos bueno, no, no hacer. importa, pero si tienen la posibilidad de hacer eso, listos, entonces metámosla. Pero entonces no se compliquen con muchas técnicas o muchos instrumentos, porque lo que necesitamos es saber que si yo utilizo una sola técnica, tengo la capacidad de analizar esa información. O sea, muchas veces, mucha gente hace entrevistas y encuestas. Listo, pues muy chévere, saqué el tiempo, hice todo el proceso. Pero ahora vaya y analice esas respuestas de esas encuestas o de esas entrevistas. Ahí es donde está el complejo. Lo complejo porque es que es más tiempo, son estadísticas, son análisis de factorización, o sea, que implica que yo tenga conciencia de esas técnicas. Entonces, listo, si ustedes van a hacer una revisión documental, ¿cómo lo van a hacer? Si van a hacer entrevistas, ¿qué tipo de entrevistas van a hacer? ¿Cuáles son las preguntas? O sea, tienen que empezar en eso. ¿Mm? Ahí dice, ¿no? Conocimientos, percepción sobre el tema particular de la investigación. En la entrevista hay diferentes tipos de preguntas. Entonces, ¿cuáles? Entonces, vamos a hacer una muestra. Entonces, vamos a entrevistar a 10 personas. Y esa muestra la vamos a analizar frente a qué características, o sea, qué preguntas voy a utilizar y para qué las voy a utilizar. ¿Mm? Ya, sí, Entonces, señor. determinen eso. Y si no, solo quédense con el análisis de datos. O sea, no necesitan generar un montón de técnicas ni de herramientas. O sea, con una que utilicen, pero la aprendan a manejar bien, ahí ya tienen información. ¿Mm? Ok. Listo. Baja, por favor. Técnica de recolección de información elegida. Bueno, entonces ahí cómo lo van a hacer. Revisión documental y entrevistas. Listos. Entonces ahí tienen ya que plantear, listo, ¿cómo voy a las entrevistas? Bueno, lo que acabamos de hablar. Y la revisión documental, listos, ¿cómo van a hacer la clasificación de los documentos? Si son trabajos de grado, si son artículos, si son investigaciones, o sea, desde dónde van a clasificar esa recolección de información. Instrumentos de recolección de la información, revisión bibliográfica, audiovisual, fotográfica, videos, mapas, registro de campo. Ese registros de campo, si No, lo no, fueran a no. hacer, no. Y O sea, la bueno, idea es que están ahí porque digamos que los nombré. O sea, ¿cuáles son? Son ah, ok. estos. ¿Cuáles vamos a Ah, ahí escoger? está lo general, no lo que ustedes Sí, van a es lo trabajar. general, sí, o sea, tal Ok, como ok. dice la guía. Entonces, que seleccione cuáles son los que se utilizan en el enfoque cualitativo. Sí, Listo, son estos cuatro. ¿Cuáles vamos a utilizar? listo. Básicamente vamos a utilizar la bibliográfica y de pronto la audiovisual. Ok, listo, listo. Bueno, ahí sí no hay lío, porque sí podemos encontrar eh, foros o entrevistas de video, Sí, ¿sí? señora. No, y también entrar el tema de mapas, geolocalización, Sí, todo como eso que mirar, pueden por ser ejemplo, herramientas para... si ya determinan qué ranchería van a hacer, les va a quedar mucho más fácil concretar este tipo de herramientas, ¿sí? Entonces, no sé, denme el nombre de una ranchería. yo vi un trabajo que se llamaba Divi. Bueno, entonces vamos a hablar de dividir. Entonces ustedes ya concretan todo el proceso, entonces ya empiezan a hacer la búsqueda. ¿Cuánta población tiene Dividivi? ¿Cuáles son las características geográficas que tiene? Entonces resulta que no tienen energía eléctrica porque pasa el río y la zona geográfica no permite el cableado hasta allá. Entonces, ¿qué otra alternativa puede hacer? Lo que ustedes decían de los postes y eso. O sea, eso ya les permite pensarse en un concreto, en un territorio. Mientras que si yo pienso, pues en toda Colombia, pues no, eso nos va a quedar muy difícil hacer el ejercicio, ¿bien? Entonces, siempre concreten, siempre concreten. Eso se llama método deductivo. El método deductivo va de lo general, o sea, yo planteo lo general, pero voy hacia lo particular. Entonces, ¿qué hago? Ah, pues resulta que es que necesitamos poner energía eléctrica en la escuela. Entonces, bueno, vamos a centrar todo nuestro proceso en la escuela. ¿Cuáles son las características de la escuela para que yo llegue a plantear ese proyecto con el colegio de DVD? ¿Sí ven? Entonces, eso ya me permite chun y ser objetivo y poderle dar
una viabilidad del proyecto, porque muchas veces lo planteamos tan general que en la realidad no se puede hacer. ¿Listo? Sí, señora. Listo, familia. Entonces, Andrés, pues miren, revisen el proceso con sus compañeros. Yo ahorita apenas descargue porque es que ya a las 6 entro con otro grupo y a las 7:30 tengo otro grupo. Entonces, la idea es que analicen lo que acabamos de hacer, hagan los ajustes que correspondan o sea, tengan clara esa línea de sí que yo que estoy preguntando para dar respuesta a. Entonces, ahí yo creo que les quedó, sí, yo creo que les quedó grabado cómo pudimos plantear el objetivo general. Entonces, miren cómo lo generan y desde ahí ya hacen esa línea para desarrollar el proceso. O sea, que todo me vaya contando a cumplir ese objetivo. ¿Listo? Eso Listo, es sí, como señora. lo más complejo, o sea, que yo sea coherente frente a lo que yo propuse y frente a lo que yo voy a presentar. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Correcto. familia, entonces Muchas si alguna gracias. cosa, Andrés, me vas contando. Brian, ya tenemos los canales de comunicación. Si necesitan que nos volvamos a reunir, con muchísimo gusto nos sentamos y miramos y pues vamos avanzando para poderlos acompañar. ¿Listo? La idea también es que se gocen ese proceso de investigación, que digan, uy, mire, tan bacano que podemos hacer, pero encontremos las herramientas para, porque muchas veces se nos vuelve una angustia. ¿Mm? Sí, señora. Eso es lo que Bueno, está familia. pasando a ratos. No, Bueno, sí, y muchas gracias, pasa. profe. Lo que te decía en algún momento, Andrés, cuando hablábamos en los CIPAS, es no tenemos, o sea, en este espacio de formación nos cuesta solicitar apoyo. Entonces, no, o sea, si tenemos que reunirnos todas las semanas nos reunimos, así venimos haciendo con algunos grupos. Y yo le decía, pues optimicemos el que estamos acompañándolos, ¿sí? Entonces, nada, si alguna cosa, pregunten, que si no encontraron tal cosa, pregunten y acompañémonos en el proceso. ¿Listo? Listo, profe. Muchísimas gracias. Bueno, familia, que el Gracias, profe. Señor los bendiga. Me alegra mucho poder podido estar acompañarlos y que les rinda. Quedo ahí pendiente y apenas tenga la grabación, entonces la publico en el foro. Bueno, Ok, profe, Bueno, muy profe, amable. muchas listo, gracias. familia. Bueno, que el Señor los bendiga y una feliz tarde. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Igualmente. Que Hasta estés luego.